Entonces aquí vamos a colocar como datos del problema, tendremos lo siguiente. Datos. Aquí me puede colocar, puede decir, este vale 5 toneladas, este vale 6 toneladas, este vale 4.5 toneladas, este de acá 3 toneladas y este de aquí 2 toneladas. Son 5 fuerzas. Y me puede decir el punto XA está más o menos a una distancia de XA, esto está más o menos a unos 10, 15 centímetros y este a una distancia de 5 centímetros. Listo, entonces tenemos, fíjense, este ejercicio. De este ejercicio tenemos nosotros que ser capaces de obtener todos los datos necesarios. Primero, empecemos por lo más fácil. Recopilemos de este gráfico los datos de las intensidades de las fuerzas. Fíjense, vamos a tener P sub 1 dice que vale 5 toneladas. Pues muy bien, iremos recopilando. 5 toneladas. P sub 2 vale 6 toneladas. P sub 3 vale 2 toneladas. P sub 4, 4,5 toneladas. Y P sub 5 vale 3 toneladas. Muy bien. Ahora de acá los argumentos, fíjense, los argumentos no me los está dando directamente. Sin embargo, me está dando una serie de datos adicionales con los cuales podemos hallar los argumentos. Por ejemplo, a ver, para el primero, ¿cuánto será su argumento de la primera fuerza? 90. 90, ¿no? Correcto. Es como si colocásemos un eje X y calculamos el ángulo. 90 grados. Muy bien. El argumento del primero es 90 grados. Bien. Del segundo, ¿cuánto será su argumento? 45. Hay que calcularlo, ¿no? Correcto. Fíjense, su argumento sería esto de acá. ¿Cómo podemos hallar eso? Bien, aquí me está dando de dato que aquí vale 15, de acá vale 10, ¿no? Entonces, podemos hacernos nosotros acá un gráfico adicional y obtener cuánto vale esa distancia. Fíjense. Aquí vale 15 y aquí vale 10 centímetros. Lo que queremos calcular es este ángulo de acá. Es decir, este ángulo que va a ser, vamos a llamarlo un ángulo tita. Un ángulo tita. ¿Cómo podemos calcular ese ángulo tita? Con la tangente, ¿no? Muy bien. La tangente de este ángulo será cateto opuesto 10 sobre hipotenusa 15. Entonces, este ángulo tita va a ser arco tangente de 10 sobre 15. ¿Cuánto me da este ángulo? Arco tangente de 10 sobre 15. 33 grados, 41 segundos, 24. No, con decimales. Es que se trabajan con grados, minutos, segundos. 33, Ya, 33. 690067. Ya. 00. 0 con 3 decimales. 0. Ah, sí. Muy bien, ya tenemos entonces ese ángulo. Sabemos cuánto vale tita. Entonces, ¿cuánto va a valer el argumento de P sub 2? ¿Cuánto sería su argumento? 33,69, ¿no? Directamente. Fíjense, un eje X positivo gira en sentido antihorario, el ángulo tita 33,69. Entonces, el argumento de la fuerza 2 había sido 33,69 grados. Muy bien, la fuerza 3, ¿cuánto sería el argumento de la fuerza 3? 0. 0, ¿por qué 0? Porque está en el eje X positivo. Ya, correcto, ¿no? Ya está en el eje X positivo, muy bien. Argumento de esa fuerza directamente es 0. Correcto. Ahora, para la fuerza 4, ¿cuánto sería su argumento? Igual ahí será.
igual habría que calcular, ¿no? Vamos a hallar este ángulo, al cual vamos a llamarlo un ángulo, a ver, podemos llamarlo esto un ángulo beta, digamos, un ángulo beta. Muy bien, ¿cómo calcularíamos ese ángulo? Este ángulo es el ángulo de qué triángulo, fíjense. Desde acá hasta acá, ¿no? Es este triángulo de 40 y 10. 10 acá y 40 acá. Muy bien, entonces calculemos ese ángulo beta. La tangente del ángulo beta sería cateto opuesto 10 sobre el adyacente 40. Despejando, el ángulo beta había sido igual al arco tangente de 1 sobre 4, ¿no? Simplificando. ¿Cuánto nos daría ese ángulo? Arco tangente de un cuarto. 14,036. Muy bien, 14.036 grados. Listo. Ahora, ¿cuánto sería entonces el argumento de la fuerza P sub 4? ¿Cuál sería su argumento? 14,036. Cuidado. Siempre no se olviden. A ver. 180 más... Aplicando el teorema de la transmisibilidad, si esta fuerza lo colocamos acá, es lo mismo, ¿no? Que estuviera acá, es lo que me dice ese teorema. Ahora, el argumento siempre empieza como: colocamos un eje X positivo y hacemos que el ángulo gire en sentido antihorario, ¿no? Este sería el argumento de la fuerza P sub 4. A ver. Entonces, este ángulo beta, ¿dónde se va a repetir? ¿Dónde se repetiría? Acá, ¿no? Fíjense. Este ángulo beta se va a repetir acá. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos daría entonces? A ver. De aquí hasta acá, ¿cuánto hay de ángulo? De aquí hasta acá. 180, ¿no? Entonces, el argumento para la fuerza 4, alfa 4, sería los 180 más el ángulo beta, ¿no? El ángulo auxiliar que hemos calculado, el ángulo beta. ¿Cuánto nos da eso? 180 más 14, 0,36. 0,36, ¿no? Muy bien. Y finalmente el argumento alfa 5. ¿Cuánto sería el argumento para esta fuerza, la P sub 5? 300. Correcto, ¿no? Fíjense. Siempre partimos de un eje X positivo y esto gira en sentido antihorario. Entonces, este ángulo sería, la vuelta completa sabemos que es 360, ¿no? 360 menos 60 nos da el 300, correcto. 300. Entonces, del gráfico hemos sido capaces de obtener todos los datos necesarios, tanto las intensidades como los argumentos. Ahora sí, resolvamos y calculemos la resultante. Apliquemos primero el primer método, dos ecuaciones de proyección. Veamos cómo se calcula. Solución. Solución. Apliquemos primero dos ecuaciones de proyección. Veamos. Dos ecuaciones de proyección. Haciendo dos ecuaciones de proyección vamos a tener, primero, Rx es igual, dice, a la sumatoria de los P sub i en X, ¿no? La proyección en X de todas las fuerzas, que es igual al P sub i por el coseno de sus argumentos. Entonces, P sub i por el coseno de sus argumentos tendremos. Acuérdense de álgebra, ¿no? Esto es ir desarrollando para todas las fuerzas que tengamos. Acá tenemos 5 fuerzas, entonces va a ser P sub 1 por coseno de alfa 1 más P sub 2 por coseno de alfa 2 más P sub 3 por coseno de alfa 3 más P sub 4 por coseno de alfa 4 más P sub 5 por coseno de alfa 5. Reemplacemos porque acá ya todo es dato, ¿no? Entonces, P sub 1, 5 por coseno de 90 más P sub 2, 6 por coseno de 33
2,69 más P sub 3, 2 por coseno de 0, más P sub 4, 4,5 por coseno de 194.036 y más P sub 5, 3 por coseno de 300. Bien, veamos qué podemos simplificar acá. Coseno de 90, ¿cuánto es coseno de 90? 0. 0, ¿no? Coseno de 90 es 0. Coseno de 0, ¿cuánto es coseno de 0? 1. 1, ¿no? Bien, no se puede simplificar más. ¿Cuánto nos da? ¿Ve? Todo esto se hace 0, 6 por coseno de 33,69, más 2, más 4,5 por coseno de este ángulo, más 3 por coseno de 300. ¿Cuánto nos da eso? La división es RI. RI es igual a la sumatoria de P sub I por los seno de alfa sub I. Entonces, nuevamente hay que desarrollar acá. Va a ser P sub 1 por seno de alfa 1 más P sub 2 por seno de alfa 2 más P sub 3 por seno de alfa 3 más P sub 4 por seno de alfa 4 más P sub 5 por seno de alfa 5. Bien, aquí vamos a reemplazar. Entonces va a ser P sub 1, 5 por seno de 90 más 6 por seno de alfa 2, 33,69 más P sub 3 vale 2 por seno de 0 más 4,5 por seno de 194,036 más P sub 5, 3 por seno de 300. Muy bien, y ahí vamos a obtener cuánto sale Rx y Ry. Bien, ¿cuánto nos sale Rx? 4,12,6, ¿no? ¿Qué unidad sería? Tonelada. ¿Cómo? Tonelada. ¿No? Fíjense, todas las fuerzas están en toneladas, ¿no? Y Rx y Ry son toneladas. Entonces, toneladas. Eso en kilo por centímetro es la unidad del momento. Ahora acá, veamos qué podemos simplificar. Seno de 90, ¿cuánto es eso? 1. 1, ¿no? Muy bien. Seno de 0, ¿cuánto es eso? 0. 0, ¿no? Todo se hace 0. Bien, entonces veamos cuánto nos da 5 más 6 seno de 33,69 más 4,5 seno de este ángulo más 3 seno de 300. 3, 8, ¿no? Toneladas. ¿Positivo? Sí. Bien. Eso quiere decir que ¿hacia dónde va Rey? Hacia arriba, ¿no? Correcto. Va hacia arriba. Ahora, aquí el ejercicio no me ha pedido, fíjense, cuando queremos hallar la resultante, ¿qué es lo que queremos conocer? R y alfa R. No nos pidió calcular Rx y Ry. Sin embargo, con Rx y Ry, ¿qué podemos calcular? La resultante total, ¿no? Fíjense en esto. Dibujo acá un eje X y dibujo acá un eje Y. El Rx me dio positivo. Eso quiere decir que Rx está yendo hacia la derecha. Ry también me dio positivo. Eso quiere decir que esto está yendo hacia arriba. Ahora, si Ry y Rx son positivos, fíjense, ¿en qué cuadrante va a estar la resultante? El primer cuadrante, ¿no? Correcto. Va a estar en el primer cuadrante. Acuérdense lo que ustedes han visto, ¿no? De los cuadrantes, ¿no? Primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Entonces, este de acá va a ser la resultante R. ¿De acuerdo? Ahora, si este de acá es la resultante R, ¿cómo viene el ángulo?
Acá, ¿no? Aquí va a venir el argumento de la resultante. Muy bien, entonces, calculemos lo que sería la resultante y el argumento de la resultante. ¿Cómo podemos hallar la resultante? Pitágoras. Por Pitágoras, ¿no? Correcto. Puedo hallarlo esto por Pitágoras. Aplicando este teorema. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que la resultante R es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Conozco tanto Rx como Ry, por lo tanto, solamente me queda reemplazar. Reemplazaré acá. Rx 4,126 al cuadrado más el Ry 4,638 al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto nos daría entonces la resultante total R? Que es la que queríamos hallar, ¿no? Queríamos hallar R y el argumento de la resultante. 6.2. 6,2. Sí. 200. 7. ¿Cómo? 0,7. 0,8. Muy bien. ¿Qué unidad? Tonelada. Tonelada, ¿no? Correcto. Tonelada. Bien, tenemos entonces ya la resultante. ¿Cómo podemos calcular el argumento de la resultante, alfa R? Tangente, ¿no? Aunque podríamos utilizar igual seno o coseno, ¿no? Porque ya conocemos la hipotenusa. Pero utilicemos directamente tangente, ¿no? Argumento. El argumento vamos a calcularlo de esta forma, ¿no? Tangente del ángulo alfa R es igual a cateto opuesto. ¿Quién será el cateto opuesto? Fíjense, este RY se puede repetir acá, vale la misma distancia. Correcto, RY sobre RX. Ahora, hay veces que el RY o el RX pueden ser negativos. Yo les recomiendo que esto lo manejen en valor absoluto. Entonces, despejando de acá el argumento alfa R, esto va a ser igual a el arco tangente de RX sobre, RY sobre RX. Reemplazando vamos a tener arco tangente de RY 4,638 toneladas sobre RX 4,126 toneladas. ¿Cuánto nos da entonces acá el argumento de la resultante? 48.34. 48.34 34. gramos. De esa forma entonces hemos calculado la resultante y el argumento de la resultante. A ver, fíjense en esto. Si todos los puntos pasan por acá, el punto A, la resultante también va a pasar por el punto A. Ahora, la resultante vale 6,208 toneladas. Y el argumento dio 48.34. Entonces, más o menos va a venir así, ¿no? El argumento hay que girarlo 48.34. Y por aquí va a pasar la resultante. Aquí va a estar la resultante. O sea, en vez de tener peso 1, 2, 3, 4, 5, puedo borrarlo todos y quedarme solamente con R. R, el cual vale 6,208 toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, fíjense, aplicando el primer método, hemos calculado la resultante y la distancia de la resultante. Bueno, entonces, como ven, no tiene mucho